¿Qué tal? Bienvenidos a un Pasuk para el alma. Esta semana nos toca la Parashá Vayikra. Y el primer pasuk dice: Él llamó a Moshe y el Eterno le habló desde la tienda del encuentro. Este vocablo, dice Rashi, que da su nombre al tercer libro de la Torá, llamó, a diferencia de la mayoría de los versículos en los que se describe la comunicación divina, que generalmente comienza con una expresión. El Eterno habló a Moshe. Aquí el mensaje divino va precedido de un llamado directo a Moshe, y a continuación Rashi explica cuál es la razón de esta insinuación o introducción. Para definir el modo en que el Elohim se comunica con Moshe, la Torá hace alusión a tres tipos de expresiones. Habla, que generalmente parece en una forma verbal. Habló, como en este versículo dicho, que generalmente aparece bajo la forma para decir o diciendo, como también aparece aquí y en el versículo 21.1. Y mandato, que generalmente en su modo imperativo, como en el versículo 24.2 dice, que cada una de estas expresiones designa un modo particular que el Eterno comunicaba su mensaje a Moshe. Y al inicio del siguiente aparecen estos tres modos de comunicación profética. Habló, en este versículo expresa el enunciado, para decir que aquí él mismo expresa el dicho y el habla, que al inicio del versículo siguiente se expresa el mandato. Es decir, que antes de hablar con Moshe, el Eterno primero lo llama por su nombre, Moshe, Moshe, en vez de hablarle de una forma súbita y repentina. Este llamado le permitía a Moshe prepararse para recibir la comunicación profética y manifestar su disponibilidad para ella. El hecho de que el Eterno primeramente llamase a Moshe antes de transmitirle su mensaje indica que el llamado mismo constituía una expresión de cariño. Ahora bien, en este carácter mismo, el llamado que lo indica que precedía a todos los demás modos de comunicación, siendo una expresión de intimidad y cariño. Ahora bien, Rashi comenta en la primera palabra del libro, Vayikra, y llamó. Él explica que cada vez que el Eterno habla con Moshe, lo hace como un llamado previo, un llamado lleno de cariño, cercanía y dignidad, como quien llama a un amigo íntimo antes de hablarle. Rashi lo expresa así. Vayikra es un lenguaje de afecto. Así llaman los ángeles unos a otros antes de que el Eterno le hable a Moshe. Primero lo llama con amor. Esto contrasta cómo con el Eterno se dirige a los profetas con las naciones, donde aparece la palabra Vayikar con una Hei pequeña y sin una Aleph. Esto implica algo casual, impuro o distante. ¿Pero qué significa esto espiritualmente? Rashi está subrayando algo profundo. El Eterno no descarga la información, primero crea un espacio de intimidad. Moshe no es un receptor pasivo, el llamado prepara su corazón, o sea su tiferet, que es una invitación y no una imposición. No es solo lo que dice el Eterno, sino cómo lo está diciendo. ¿Por qué Vayikra es el libro del servicio y de la proximidad? El Midrash dice que el Mishkan es un lugar donde el Eterno habló desde adentro, desde el corazón del campamento. Rashi quiere que entiendas que toda la Torá de Vayikra nace de una relación personal, no de un sistema frío y un ritual. En muchos rollos de la Torá la palabra Vayikra aparece con una Aleph diminuta. Los sabios explican que Moshe quería escribir Vayikar como si el Eterno lo hubiera llamado por casualidad o por humildad. El Eterno insistió en Vayikra, un llamado de amor. Se acordó de un compromiso. Moshe escribe la Aleph pero pequeña. Este es un diálogo entre la humildad y el amor divino. Normalmente nosotros buscamos el matiz espiritual como un gesto detrás del texto. Aquí Rashi nos está diciendo que antes de que el Eterno hable, primero nos llama y ese llamado ya es una enseñanza. Es una invitación a escuchar no solo palabras, sino la intención de las palabras.
El Midrash pregunta desde dónde lo llamó y se responde que desde el Ohel Moed, o sea, la tienda de reunión. Bendito sea su nombre que deja los mundos superiores y elige morar en los inferiores por amor a Israel. Este es el primer punto clave. El Eterno deja lo infinito para acercarse a lo finito. No llama desde el cielo, sino desde el centro de un campamento humano. El Midrash continúa con una comparación sorprendente. Mira lo que está escrito en Génesis 1:5, y llamó el Eterno a la luz del día. Y aquí en Vayikra está escrito, y llamó a Moshe. Esta es una llamada y aquella es una llamada. ¿Qué nos está diciendo? Esta es una comparación de la creación de la luz con la llamada a Moshe. La misma palabra Vayikra que inaugura la luz del mundo y que es la que inaugura una revelación a Moshe. El llamado a Moshe no es solo una comunicación, es una creación de un espacio espiritual. Dice el Midrash que el Eterno se enamora, por así decirlo, de su pueblo. ¿Quién desea un recipiente de barro? El creador de todo. Por amor, mi alma anhela sus atrios, aludiendo al Salmo 84. Esto significa que el Eterno elige la humildad, el Mishkan, Moshe e Israel. La cercanía divina no es una grandeza humana, sino es por amor. El llamado Vayikra es un gesto afectivo, no técnico. El Eterno llama a Moshe desde adentro, no desde arriba, no desde el cielo, sino desde el corazón del campamento. Esta no es una orden fría, es una invitación íntima. Así como Vayikra creó el día, Vayikra también crea claridad espiritual. El Midrash equipara la dignidad de Moshe con la primera creación. Así toma este Midrash como una base para decir, Vayikra es un lenguaje de cariño. El Eterno siempre llama a Moshe con afecto antes de hablarle. A los profetas de las naciones, en cambio, se les habla con Vayikar, o sea, con una casualidad o en pureza. El Mishkan explica que porque este cariño existe, simplemente es porque el Eterno eligió acercarse a la humildad y al amor. El Eterno llama desde adentro, no desde arriba. Escucha una voz interior. Dice el Midrash que el Eterno no llamó desde el cielo, sino desde el centro del campamento. En la vida diaria esto nos debe de significar que la guía espiritual no viene de un trueno externo, viene de un susurro interno, desde el centro de la vida. No necesitas subir al cielo, la voz te habla desde tu propio interior. Cuando sientes una intuición clara, una llamada para hacer el bien, o reparar algo, o hablar con alguien, o crear, eso es tu Vayikra. Vayikra es el lenguaje de cariño, es relacionarte contigo con una ternura. El Midrash y Rashi insisten que el Eterno llamó con cariño. En la vida cotidiana nosotros debemos de ver la verdadera transformación, que no nace de un autocastigo, nace del cariño hacia uno mismo. La voz que te impulsa a crecer no te debe de humillar, te debe de invitar. Cuando uno se habla a sí mismo, debería uno de preguntarse si está uno usando un lenguaje de Vayikra con cariño o de Vayikar con una frialdad o una casualidad. Y aquí se está comparando el Vayikra de Moshe con el Vayikra de la creación de luz. Esto significa que cada vez que respondemos a un llamado interno, nosotros estamos creando luz. Cada acto de conciencia ilumina tu mundo. Cuando eliges actuar desde claridad, aunque sea algo pequeño, estás reaccionando al primer día de la creación. Lo sagrado no está solo en lo extraordinario, está en lo cotidiano: cocinar, trabajar, escuchar, limpiar, crear. Debemos hacer una pausa en medio de una tarea simple y deberíamos de pensar que si ese acto de humilde, también debería de haber una presencia. Antes de responder, deberíamos de respirar. Antes de actuar, deberíamos de crear un espacio. Y antes de hablar, deberíamos de escuchar. Cuando alguien te dice algo difícil,
No debemos de accionar de inmediato, debemos de hacerlo con nuestro propio Vayikra, un pequeño llamado interno que nos debería de preparar para responder desde nuestro Tiferet, desde nuestro corazón. Esto no quiere decir que una humildad debería de desaparecer, debería de ser de estar presente sin que nosotros nos inflemos nuestro propio ego. Esta Parashat Midrash nos enseña que deberíamos de vivir así. Primero, deberíamos de hablarnos con cariño. Deberíamos de iluminarnos con unas pequeñas decisiones, encontrar lo sagrado en lo simple y deberíamos de crear un espacio antes de actuar. Deberíamos ser humildes pero sin borrarnos. Y así, después de todo esto, deberíamos de escuchar lo que nace desde nuestro centro, no antes. Esto es un mapa espiritual para todos los días. Deberíamos de convertir estas ideas en una meditación diaria, aplicarlas a un proyecto creativo o integrarlas a una vida como Sara y Jonás. ¿Y por qué Sara y Jonás? Esto es muy simple. Debería de existir o existe una conexión conceptual y profunda entre Vayikra, que es el llamado amoroso del eterno Moshe, Sara, que es la voz interior que despierta la vida, y Jonás, que es el llamado que uno intenta evitar. Y con esa conexión debería de servirnos muchísimo para acercarnos al Eterno con una justa claridad. El Midrash nos sigue diciendo que el Eterno llamó a Moshe con cariño, desde adentro, no desde arriba. Ese es un llamado que nos invita. Y Sara, que está escrito en el Zohar, que es la voz que despierta, la voz interior luminosa, la intuición de que da vida y la presencia que abre caminos. Sara es el sí del alma y Jonás representa la resistencia al llamado, el miedo a la misión, la evasión espiritual. En Vayikra el Eterno llama a Moshe con amor. En Sara el alma responde con apertura y Jonás el alma responde con una oída. Son tres modos de revelación con una voz divina. Y eso, si tú quieres, puede ser oro puro para poderte contactar con Dios. Sara es el alma que escucha, Jonás es el alma que evita y Vayikra es la voz que llama. Y ya que tocamos por encima el Zohar con Sara y con Jonás, introduzcámonos más profundamente en él. En la Parashá Vayikra está escrito: y llamó a Moshe. El Eterno le habló desde la tienda del encuentro diciendo: Rabí Eliezer toma su enseñanza y de este asunto explica diciendo: pide para ti, Od, el Eterno tu Dios, solicitando la de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. He observado las primeras generaciones aquellos que vieron en la época de que el templo sagrado estaba de pie, y en los sabios las generaciones posteriores aquellos que vieron en la época posterior a la destrucción del templo sagrado. Y observé qué diferencia hay entre los sabios de las primeras y de las generaciones posteriores. Los sabios de las primeras generaciones, aquellos que vivieron en la época en que el templo sagrado estaba de pie, sabían los misterios de las letras hebreas y observaban y meditaban esos misterios con sabiduría suprema y sabían combinar las letras según los misterios de las combinaciones que fueron entregadas a Moshe en el monte Sinai. E incluso en los pecadores, entre los hijos de Israel, sabían entre la relación con los misterios de las letras sabiduría de la suprema, y esto se refiere al misterio de lo que está escrito: pide para ti señal Od del Eterno tu Dios. La expresión Od significa literalmente letra, o sea, se refiere a una letra del nombre del Santo bendito sea, es decir, se refería a los misterios de cada letra del alfabeto, cada una de las cuales se encierran misteriosamente, recónditos, y asimismo en aquella época conocían como los misterios de las letras grandes, las cuales están enraizadas entre los cósmicos y denominada Binah, que incluyen muchas inclusiones y generalidades y se expanden en numerosas ramificaciones. Y también conocían los misterios de las letras pequeñas, las cuales están enraizadas en los aspectos del Malhut, y a través de ello obtenían sabiduría para conducir las acciones de este mundo. Esto es así porque cada letra y letra que fueron entregadas a Moshe en el monte Sinaí
con la energía de la Torá, se coronaban y ascendían sobre las cabezas de los seres vivientes supremos sagrados. Pues la letra se despertaron y emitieron una irradiación de luminosidad en los seres vivientes, y se coronaron sobre sus cabezas, pues las letras en el origen de ellos y los seres vivientes son las 12 ángeles que llevan el trono del aspecto femenino, o sea de Malhut. Y todos los seres vivientes se coronaron con ellas, y todas se incluyeron estas con letras, y después de las letras volaron y entraron en el interior del espacio sagrado, o sea, la sefirá denominada Yesod, del aspecto femenino inferior, que fue Malhut, y allí recibieron la irradiación de la luminosidad, pues esa irradiación de luminosidad descendió del espacio supremo fino, que sus atributos esenciales no están conocidos. En absoluto, es decir, la irradiación de la luminosidad descendió a la sefirá denominada Yesod, del aspecto femenino, y esto es así porque la letra asciende para recibir la energía de su origen y después descienden para manifestarse en lo bajo, en los grados del fundamento, mencionados que son las letras grandes correspondientes a la sefirá de Yesod de entre el cósmico denominado Mina, que allí se encuentra en el origen de las letras finas, y pequeñas correspondientes a la sefirá denominada Yesod del aspecto femenino interior, que desde allí se manifiesta en lo bajo. Las letras grandes descienden dentro del Palacio Supremo, la cual está oculto de todo, y las letras finas descienden dentro de otro palacio inferior, y estos le fueron entregados a Moshe en el monte Sinaí. Y así los vínculos de las letras que se unen en medio del oculto, con cada letra y letra, por ejemplo, la Aleph es una letra y se une a ellas en la ocultación otras dos letras, Lamed y P. Pues el nombre de la letra Aleph está compuesta por estas tres letras, Aleph, Lamed y P, y así ocurren en todas las letras, se unen a ellas otras letras con ocultación, y en esos nombres hay encerrados numerosos misterios recónditos y ocultos. Y el misterio de los nombres de las letras le fueron entregados a Moshe en el monte Sinaí, y todos estos nombres están guardados ocultos entre los Javerín, bienaventurados ellos, los conocedores de los misterios. Por eso el profeta Isaías le dijo a Ahaz: pide para ti señal, Od, del Eterno tu Elohim. Y como dijimos en la expresión, Od significa literalmente una letra. Le dijo que pidiera una letra concretamente para lograr sus objetivos y alcanzar sus metas, pues todos los hombres de esta generación se conducían según sus misterios de las letras. Y según este misterio ponía los nombres a sus hijos. Por eso Isaías le dijo a Ahaz: pide para ti señal del Eterno tu Elohim, para que esta letra, Od, sea fijada en su nombre, que está escrito en la relación con ella, Rahab, que le pidió a los hombres enviados por Josué, que ella había salvado. Les pidió una letra como está escrito: dame una señal de verdad. Se refiere a la letra Bat, pues esta letra se denomina letra de verdad. Pero si piensas que las demás letras no son de verdad, todas estas fueron entregadas a Moshe en el monte Sinaí. La respuesta es que sí, pero que esta letra está denominada en especial como letra de verdad, pues la letra Bab es el nombre del santo bendito sea, que está inscrita en el tetragrama. Está asociada con el misterio que denomina verdad, pues como es sabido el aspecto masculino, está asociado con el misterio de Jacob, y acerca de esta está escrito: otorga verdad a Jacob. Pero las demás letras no están asociadas al misterio del aspecto. Por lo tanto, se deduce que Rahab pidió a los enviados de Josué que le atrajeran una alma de aspecto masculino, como tienen todos los hijos de Israel, y no del aspecto femenino inferior, Malhut, que es el lugar cósmico donde se proyectan las almas de los prosélitos. Y asimismo el profeta Isaías dijo a Ahaz: pide para ti señal del Eterno tu Elohim, solicitando de abajo en lo profundo. Se refiere a la última letra de la Heid, de nombre sagrado, el santo bendito sea, el tetragrama, que está asociada con el misterio del aspecto femenino. Es decir, le dijo que si lo deseaba solicitara un incremento en la letra Hei al final de su nombre y se llamara Ahazá. Y ahí, a través de eso, podría utilizar el nombre de los asuntos de este mundo. Además le dijo: o de arriba en lo alto. Se refiere a la letra Yud, el nombre sagrado del Eterno bendito sea,
del tetragrama que está asociada con el misterio de la sefirá denominada Jodma. Le dijo que si lo deseaba solicitara un incremento de la letra Hei al comienzo de su nombre y se llamaría Yohaz, y a través de ese podría utilizar el poder de los asuntos del mundo venidero, y así esto se refiere al misterio de lo que está escrito: pide para ti una señal del Eterno. Es decir, el profeta Isaías le sugirió a Ahash que pidiera una letra del nombre sagrado, y se deduce que lo que está escrito del Eterno, que es el nombre del Santo bendito sea, o sea, una letra de él, y también del tabernáculo, como todos los implementos y sus conducciones que aluden a la morada de la presencia divina, y su carruaje en lo bajo, que es lo que sostiene sobre todo esto, el misterio de la asociación de las letras. En el Zohar, cuando Isaías le dice a Ahash, pide para ti una señal, los sabios explican que la palabra señal puede leerse también como una letra. Es decir, el Eterno le estaba ofreciendo a Ahash elegir una letra en el alfabeto sagrado, una fuerza espiritual primordial para abrir un canal de revelación. En el Zohar Vayikra cita exactamente este pasaje y explica algo profundo. El versículo dice: pide para ti una señal o una letra que está en lo profundo o en lo alto. El Zohar nota que la palabra hebrea Ot significa señal, pero también significa letra. Rabbi Eliezer señala que las generaciones antiguas conocían la sabiduría suprema y sabían permutar las letras que fueron dadas a Moshe en el monte Sinaí. Por eso, esto implica que en la mística hebrea las letras hebreas no son símbolos, sino son fuerzas creativas. Cada letra es una vibración, una letra o un canal. Pedir una letra era pedir una fuerza espiritual específica, un código de creación, una llave para abrir un milagro. Ahash podía elegir la frecuencia del milagro. El Zohar sugiere que Ahash podía escoger una letra de lo profundo, de energías ocultas severas, raíces de juicio, o una letra de lo alto, de energías elevadas, misericordia y de expansión. Es decir, el Eterno le ofreció elegir el tipo de milagro y el nivel espiritual desde donde vendría. Pero Ahash rechaza porque no quiere abrir un canal espiritual. Ahash responde: no pediré, no tentaré a Hashem. Pero el Zohar lee esto como un rechazo a la revelación, porque Ahash no quería comprometerse espiritualmente, temía que un milagro lo obligara a cambiar, prefería mantenerse en un mundo cerrado. Por eso Isaías se indigna y anuncia igualmente la señal mesiánica: he aquí que la joven concebirá. ¿Por qué el Zohar enfatiza en las letras? Porque para la Cábala el mundo fue creado con letras. Los milagros se manifestaban a través de combinaciones de letras. Una señal es una reconfiguración de un flujo divino. Cuando Isaías le pide una letra, está diciendo: elige la raíz espiritual del milagro que necesitas. Esta es una invitación a participar en una creación. Isaías no solo ofreció un milagro, ofreció el acceso al código del milagro, una letra divina. Ahash lo rechazó, y por eso la señal vino sin su participación. El Zohar usa este episodio para enseñar que las letras son portales de revelación y es que las generaciones antiguas sabían activarlas. Para todo esto debemos saber identificar las cualidades que se necesitan. Por ejemplo, la letra Aleph representa una energía de unidad, silencio y origen, como en una aplicación espiritual que calma un caos interior. La Bet presenta una casa, una contención y crean una estabilidad emocional. La Gimel es un movimiento de dar y aplica a una espirituación de salir de estancamientos. La Hei es una apertura de aliento y aplica la espiritualidad de renovación y de nuevos comienzos. La Yud representa una semilla y precisión con la claridad mental y de enfoque. La Mem representa agua, fluidez, pero también es soltar unas emociones. Y la Shin es un fuego de transformación, de cortar patrones viejos. No necesitamos fórmulas, solo una frase clara de cómo cambiar. El Eterno permite recibir la energía de la letra Hei para abrir un nuevo camino en mi vida. O que la luz de la Yud me dé claridad
para ver lo que debo de hacer. Esto es exactamente lo que Hash rechazó, participar en la creación de su propio milagro. En la Torá, cuando Dios da una letra, esta letra se integra en el nombre de la persona. Entonces, ¿cómo podría alguien hoy pedir una letra? Si no vamos a cambiar legalmente nuestro nombre ni inventar combinaciones arbitrarias. En la época bíblica, la letra añadida al nombre no era un adorno. Cuando el Eterno añadió la Hei a Abraham, cuando el Eterno añadió la letra Hei a Abraham y lo convirtió a Abraham, o le quitó la Yud de Sarai y de Josara, no era un cambio estético, era una transformación de identidad. Un nuevo canal espiritual, una misión distinta y un estado de conciencia elevado. Las letras no se pegaban al nombre, la letra se revelaba quién era esa persona en su raíz. Por eso solo el Eterno o un profeta podían hacerlo. Hoy no añadimos letras al nombre físico. Y aquí viene la importante. La Cábala enseña que hoy la letra no se añade al nombre externo, sino a un nombre interno. El nombre interno es la conciencia, la intención y la dirección espiritual, la identidad de transformación. Es decir, la letra se adhiere al alma, no a un pasaporte. Hay 3 caminos legítimos según la tradición mística. Para integrar una letra en tu meditación deberíamos de decir una plegaria. No dices me llamo tal con Hei, dices que la Hei abra el camino, que la Yud vea de claridad y que la Mem purifique mis emociones. La letra se vuelve una cualidad que incorporas, no un apellido nuevo. La letra se vuelve parte de tu nombre cuando actúas de ese modo. Por ejemplo, si llegáramos a pedir una letra Hei, empezaríamos a abrir espacios o respirar a permitir. Si pides la Shin, empiezas a transformar patrones viejos. Si pides la Bet, empiezas a construir hogar con una contención y una estructura. La letra se adhiere cuando tu vida empieza a vibrar con esa frecuencia. Cábala, estudiar una letra es como vestirse de ella. Cuando la contemplas, su forma, su sonido, su símbolo, su energía, esa letra empieza a formar parte de tu nombre espiritual. Ahora bien, ¿por qué el nombre es tan importante en la Cábala? Aquí es donde tomamos las letras para podérselas poner o ponerlas a los hijos o ponerlas a nosotros en una conversión o en un cambio de nombre. Los textos que vimos en la búsqueda confirman que cada letra tiene un carácter y un temperamento espiritual. El nombre hebreo es un canal por el cual llega a una vida desde arriba. Elegir un nombre en la conversión simboliza una nueva identidad espiritual, es decir, el nombre es la interfaz entre tu alma y el mundo. Las letras son los códigos que determinan cómo fluye tu energía. Por eso cuando el Eterno cambia el nombre de alguien, no está rebautizando, está reprogramando esa misión espiritual. Pero ¿qué pasa con los nombres? Por ejemplo, en una conversión, que es una tevilá, en esta conversión la persona recibe un nombre hebreo, y esto no es un formalismo. Marca un nuevo comienzo espiritual, conecta al converso con la historia y la energía del pueblo de Israel. Alinea el alma con un arquetipo bíblico, por ejemplo Abraham, Ruth, David, Miriam. Activa un canal de vida según las letras del nombre. Por eso los rabinos suelen ayudar a elegir un nombre que resuene con la personalidad, que refleje la misión espiritual y tenga letras que aporten un equilibrio. Esto es lo mismo como pedir una letra, en este caso como Hash. Aquí está la conexión y la profundidad. En la época bíblica, la letra se añadía al nombre porque el profeta veía la raíz del alma. Hoy no añadimos letras a los nombres físicos porque no somos profetas, pero sí elegimos un nombre cuyo conjunto de letras nos sostenga espiritualmente. Por eso elegir un nombre hebreo es la forma moderna, legítima y según de pedir una letra. Cuando eliges un nombre, eliges qué letras te acompañarán, qué energías te moldearán y qué misión estás dispuesto a encarar. ¿Cómo se elige un buen nombre para un hijo para una conversión?
Cada nombre hebreo está conectado con un alma bíblica. Por ejemplo, Abraham, misericordia, apertura, expansión. Sara, visión, claridad y renovación. David, corazón, sensibilidad, liderazgo. Ruth, lealtad, humildad y nobleza. Para analizar las letras hebreas, cada letra aporta una energía. La Aleph representa unidad, la B protección, la Hei apertura, la Yud precisión, la Mem purificación y la Shin transformación. ¿Cómo ver si el nombre equivale o equilibra una personalidad? Si un niño es muy emocional, un hombre con Yud o Bet puede dar estructura. Si alguien es muy rígido, una Hei o una Mem aportaría suavidad. Confirmar que el nombre se asienta correctamente. La tradición dice que los padres reciben una chispa de profecía al elegir el nombre. Entonces, ¿cómo se adhiere una letra hoy? No se pega al nombre físico, se adhiere a tu identidad espiritual a través de que el nombre eliges, la intención con la que lo recibes y la vida que construyes desde él. Por ejemplo, veamos la estructura del nombre Adán. El nombre Adán es un programa espiritual completo. Está formado por la letra Aleph, Dalet y la Mem. Cada una representa una dimensión de la existencia humana. Juntas describen qué es el ser humano, cuál es su misión y cuál es su potencial. La Aleph es la chispa divina, el origen y la unidad. La Aleph es la primera letra del alfabeto, representa la unidad del Eterno, el aliento divino, la conciencia y el punto en que la luz no tiene forma. En Adán, la Aleph indica que el ser humano tiene dentro de sí una chispa divina. No es solo polvo, es espíritu. En la parte más elevada del alma, o sea, la Neshama, la Dalet es la puerta a la humildad y la carencia. Dalet significa literalmente puerta. También representa la humildad, la pobreza espiritual, la apertura a recibir y la capacidad de elegir. En Adam, la Dalet indica que el ser humano es un ser incompleto que necesita abrirse para recibir y que tiene libre albedrío. En la parte media del alma, o sea, del Ruach, o sea, las emociones, la moral y las decisiones. Y la Mem, que es la materia, el cuerpo, la vida en el mundo físico. La Mem final representa el agua, la materia, el mundo físico, la gestación, el misterio oculto. En Adán, la Mem indica que el ser humano está hecho de tierra, agua, carne y límites. Vive en un mundo de materia que debe de elevar. Es la parte más baja del alma, o sea, el nefesh, con instintos y vida biológica. ¿Qué revela el nombre de Adán en conjunto? Cuando juntas las tres letras aparece un enseño monumental. Divinidad, elección y materia. El ser humano es divino en su origen, la Aleph. Es libre en su camino, la Dalet, y tiene material en su expresión, la Mem, es decir, Adán es un puente entre el cielo y la tierra. Su misión es traer la Aleph, o sea, lo divino, a la Mem, a lo material, y a través de la Dalet, sus decisiones. Esto es exactamente lo que dice el Zohar. El ser humano es un microcosmos que une mundos. ¿Por qué este nombre es tan perfecto? Porque Adam también es un acrónimo de Aleph, Adam, o sea, el mismo, la Dalet, que viene de David, y la Mem, que representa el Mashiach. El Zohar dice que esto significa que la historia humana comienza con Adam, se desarrolla con David y culmina con el Mashiach. El nombre contiene el arco completo de la humanidad. ¿Qué significa esto para la elección de nombres hoy? Tu intuición debería de ser correcta. Un nombre no es un sonido, es un conjunto de letras y cada letra es una fuerza. Elegir un nombre es elegir qué energías acompañarán a esa alma. Por eso en la conversión o al nombrar a un hijo, no se elige un nombre por gusto, sino por misión. Esto es un paso para el alma. ¿Y tú?
¿Qué letra eliges?